100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. La guerra de 1895 estalla el 23 de enero de ese año, durante el gobierno del vicepresidente Miguel Antonio Caro, que logra controlarla fácilmente en apenas 53 días. Su corta duración se explica porque la facción liberal que dirigió el alzamiento lo que preparó fue un complot contra el gobierno de Bogotá, que sería apoyado por liberales de Cundinamarca y de otros departamentos. En ningún momento los alzados pretendieron sostener un conflicto prolongado, porque no existían los recursos ni tampoco las condiciones para hacerlo, por lo menos al interior del Partido Liberal. Una tensa situación política antecedió a la revuelta de 1895, la desaveniencia entre el gobierno y el Congreso, el ahondamiento de la división entre los conservadores históricos y los nacionalistas, los nuevos entendimientos entre aquellos y el liberalismo, las polémicas periodísticas y el vacío generado por la muerte de Rafael Núñez. No obstante, reconocer la concurrencia de los anteriores factores, creemos que fueron determinantes los hechos sociales que se habían presentado en Bogotá los 2 años anteriores, que le permitieron creer a una facción del liberalismo que podrían recoger la inconformidad popular y dirigir un alzamiento contra el gobierno. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Como lo hemos venido haciendo en nuestras emisiones anteriores, hoy continuamos por este trasegar del siglo XIX y hablaremos hoy específicamente de otra de las guerras civiles ya en las postrimerías de este siglo. Estamos haciendo referencia a la Guerra Civil de 1895. Para hablar sobre esta guerra, en el programa de hoy nos acompaña el profesor Wilmer Zuleta, historiador de la Universidad Nacional y con estudios de licenciatura en lengua castellana de la Universidad de Antioquia. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento de un artículo titulado 100 años de la Guerra Civil de 1895, que lo pueden encontrar ustedes en la revista Credencial Historia del año de 1995. Profesor Wilmer, vamos a entrar entonces en materia en relación con este interesante tema y quiero inicialmente preguntarle sobre una convención liberal que se llevó a cabo en el año de 1887. ¿Qué tan importante es esta convención y sobre todo qué impacto va a tener para lo que será posteriormente la guerra civil? Desde la derrota de los liberales en la Guerra Civil de 1885, el espacio político para ellos era extremadamente restringido. Y de hecho así lo entendieron personajes como Rafael Uribe y también personajes como Fidel Cano, quienes estaban tratando de luchar desde su posición de derrotados por hacer cumplir la Constitución, porque a pesar de que los conservadores habían establecido una república unitaria por departamentos con la religión católica como la base, el idioma castellano como parte de la identidad y también un fortalecimiento de las fuerzas militares y solo libertad de prensa en épocas de paz. Entonces a los liberales no les quedó más camino que exigir que se cumpliera ese artículo de la Constitución, porque en ese momento el país estaba entre comillas en paz y por ende no debería haber restricción a la libertad de prensa, que era una de las grandes peleas de ellos. Por otra parte, también vale decir que en este año de 1887 se firmó el concordato con la Santa Sede y esto también preocupó bastante a los liberales, quienes veían cómo la Iglesia Católica no solamente había recuperado su poder en la educación, en la política, sino también en las tierras que había perdido
en la época federalista tras la Carta Magna de Río Negro. Por lo tanto, vemos que los liberales, a pesar de que querían hacer grandes cambios y reformas y que se reunían de manera clandestina y algunos desde el exilio, no pudieron hacer grandes transformaciones y esto indujo inexorablemente a que hubiese una nueva guerra civil precisamente en el año de 1895, guerra que también fue producto de otras razones que vale la pena analizar en las siguientes cuestiones que podamos plantear en este programa. Profesor Wilmer, transitando a la década del 90 del siglo XIX, háblenos un poco del impacto de la muerte de Rafael Núñez en 1894 durante su ejercicio de la cuarta presidencia. Tras la muerte de Rafael Núñez, se continuó con el proyecto regenerador porque se hicieron más fuertes las relaciones entre la Iglesia Católica y también el sectarismo ideológico, también de carácter religioso, de personajes como Miguel Antonio Caro o de Monseñor Carrasquilla. Y de esta manera la religión y la política siguieron siendo una mezcla perfecta para mantener el poder y en este contexto vale decir que se sigue consolidando un proyecto de Estado-Nación que es uniforme, que es católico y que por ende genera ante los liberales radicales una serie de disputas que hace que la sociedad sea dispersa y que sea dividida y que por ende sea muy difícil el arraigo de una identidad y de una cultura nacional. Y en este contexto, el proyecto regenerador seguía en su tarea de buscar una ciudadanía que fuese obediente, disciplinada y que estuviese presta para que no manifestara su inconformismo y que el Estado, en este caso representado por la Iglesia y el conservatismo, se viera en la necesidad de usar la violencia si fuese necesario con tal de mantener este proyecto que realmente se insertó también en la parte de una clase dirigente que se basaba no solamente en el fanatismo religioso, sino en la centralización política, en la formación de un Estado-nación fuerte que desde la educación dominara totalmente al pueblo con imaginarios totalmente cristianos, también una nación que estaba basada en el control de los gamonales, de los caudillos, de las regiones, e igualmente en la fundación de un orden político que garantizara la prosperidad material y el orden de la nación y por eso mismo en este caso la teología se vuelve también una base para este proyecto regenerador y por eso mismo vale decir que los regeneradores se preocuparon también por lo que pasaba en el mundo y por ver cómo integraban esto con su forma de ver la vida y también de mantener el status quo y de evitar que los liberales radicales volvieran a recuperar el poder. Así que vemos que no solamente con el tema del concordato, sino también con el tema del nuevo Cuerpo Nacional de Policía que regía desde el 91, vimos que ellos pudieron mantener el poder y evitar hasta ese momento una nueva guerra civil que ya se veía venir por la serie de contradicciones que había, por las leyes, por los impuestos y también por esta imposición de la Iglesia Católica. Profesor, hablemos un poco de esta época y lo que algunos dieron por llamar una persecución sistemática contra la prensa. En efecto, en el proyecto regenerador había una persecución política a la prensa, porque, por ejemplo, cuando estaba Rafael Núñez, se le consideraba por la prensa conservadora y católica como una especie de profeta, de Moisés, de Mesías, así que en este contexto los periódicos que se oponían a esta ideología sufrían las consecuencias. Vale citar, por ejemplo, lo que pasaba con el periódico El Espectador, que acababa de recibir la excomunión del obispo de Medellín e incluso este periódico fue bastante atacado porque realmente también se le perseguía desde otros sectores, porque vale decir que hay unas declaraciones que uno encuentra el 14 de febrero del año 1887, cuando se dice que la persecución era algo inspirado en algo divino y precisamente
este tipo de periódicos realmente, a pesar de que tenían supuestamente libertad de prensa por estar en época de paz, de todas maneras el gobierno de Núñez, por ejemplo, había dispuesto que los periódicos solo podían publicar con permiso expreso del gobierno y precisamente esto lo hizo saber a través de su agente que era el gobernador de cada departamento. Y en este contexto vale decir que periodistas como Fidel Cano, pese a la subordinación que tenía, él trataba de acogerse a la norma, pero sin dejar de tratar de hacer su trabajo y de también pensar en posibilidades como el exilio, porque realmente era bastante difícil. Y sumado a eso, vale decir también que hubo una serie de jornadas que contribuyeron a que se mantuviera esa persecución a la prensa y que de todas maneras Fidel Cano, por ejemplo, a pesar de esa persecución, pudo presentarse como candidato a una plaza en el Congreso y aún así pues le costó bastante porque era difícil que él pudiera exhortar a los ciudadanos a votar por él porque la prensa liberal estaba siendo satanizada totalmente y por eso mismo era bastante complejo para ellos. Y finalmente también vale decir que en este contexto, si cada vez que se sobrevenía el cierre de un periódico de oposición, se evidenciaba claramente que Colombia perdía conciencia crítica porque realmente esto se estaba convirtiendo en una dictadura y por eso mismo Fidel Castro pues, tuvo que luchar bastante para poder enfrentar este contexto y poder cumplir su función como intelectual, como periodista que era disidente y siempre fue un batallador en estos tiempos difíciles y lamentablemente pues fue muy perseguido, pero de todas maneras él pudo realmente hacer escritos en El Espectador en donde logró agitar controversias partidistas y en donde pudo ser crítico severo de gobiernos y de costumbres y con su palabra lúcida Fidel Cano pudo realmente aprovechar que en ese momento había cierto apoyo constitucional en el que él podía instar a una paz y a una convivencia civilizada. Profesor, hablemos un poco de esa paradoja que siempre es curiosa en cuanto a que durante épocas de conflicto hay una bonanza económica. En este caso, ¿cómo entender esa paradoja en relación con la bonanza cafetera que se presentaba en aquella época? La bonanza que hubo de café es particularmente porque esta dependía del comercio internacional, dependía de otras dinámicas y no del proyecto regenerador. Por eso mismo, por un lado, iba el tema de las exportaciones y por otro, los conflictos políticos que podemos encontrar acá en el tema de la regeneración. Sin embargo, desde el año 88 sabemos que la ley 61 se enfrentaba contra la libertad de prensa y por otro lado también hubo una serie de motines populares que se estaban oponiendo precisamente al impuesto a la exportación de café, que esa termina siendo una de las grandes causas que induce a la guerra civil de 1895. Y por otra parte, vale decir que el mercado interno nacional, pues sí se está nutriendo del café, pero realmente eso no calmaba los ánimos. Y por otra parte, pues ya se sabe que desde 1880 existía la Ley 40, que también incrementaba los impuestos de aduana y que enfrentaba por una parte a los artesanos versus a banqueros y a comerciantes. Así que había una gran discusión de cuánto porcentaje se le daba a los departamentos. En esa época se hablaba de un 25% y también vale decir que hubo un decreto que fue el 75 del 22 de marzo de 1895 que prescribió un gravamen a las exportaciones de café y que pues a pesar de que los conservadores ganan la guerra civil, este decreto se deroga en el año de 1897 y esto pues había sido también motivo de enfrentamiento entre Rafael Uribe Uribe, que era el representante de las cafeteras de Cundinamarca, contra estos conservadores regeneradores que estaban en el poder. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Profesor Wilmer, hablemos un poco del perfil de una figura como Caro, además de su figura política, ahora su figura como gobernante tras la muerte de Rafael Núñez.
Del perfil de Miguel Antonio Caro, podemos decir que nació en Bogotá en el año de 1843 y que murió en el año 1909. Él no solamente era político, sino que también era escritor, era gramático y se convirtió en una de las figuras más importantes del país, era autodidacta y también vale decir que en el año de 1871 estudió periodismo y a partir de acá funda su periódico El Tradicionalista, que fue la palestra de sus ideas religiosas, políticas, y desde allí empezó a luchar en contra del radicalismo y a favor de la Iglesia Católica. Y por otra parte, él también en 1871 fue el fundador de la Academia Colombiana de la Lengua y por eso mismo también fue gran mentor de Marco Fidel Suárez. De hecho, vemos que este señor es citado con Rafael Núñez como uno de los que utiliza la gramática para imponer el poder, así como lo hace y lo dice el historiador británico Malcolm Dees. Y también, tras la muerte de Rafael Núñez, es Miguel Antonio Caro el que hereda este régimen y sigue también escuchando otras propuestas y de hecho él empieza a mantener esta serie de ideas que van muy de la mano con su carácter y con una vigorosa personalidad, porque él no solamente es un latinista, sino que también es un polemista por naturaleza. Así que se mantiene discutiendo con Rafael Uribe Uribe y se burla de Rafael Uribe Uribe porque no tiene un gran uso del latino, porque no lo pronuncia correctamente. Entonces desde acá lo ataca con erudición y precisamente en sus juicios literarios abunda el vituperio, el sarcasmo, la diatriba, y él siempre se caracterizó por tener un espíritu combativo y de mezclar por un lado una enciclopedia y por el otro sus dogmas políticos y también religiosos. Este contexto en el que estamos hablando pues también nos lleva a preguntarnos por esas diferencias que se hacen patentes en ambos partidos. Empecemos por hablar, profe, esa diferencia entre pacifistas y belicosos en las toldas del Partido Liberal. ¿Qué podemos decir de esas confrontaciones o de esas controversias? Desde el proceso electoral de 1876 se evidenció que los liberales estaban muy divididos, porque por una parte estaba el señor Santiago Pérez, Manos Albas, también estaba el presidente Aquileo Parra, que gobernó en la época de la Guerra de las Escuelas, y ellos, al lado de personajes como Rafael Uribe Uribe, representaban una cara radical del liberalismo que luego fue llamada belicosa, mientras que otros liberales, como Rafael Núñez, representaban esa cara moderada, y ya después de la regeneración se crea una nueva división entre los liberales. Ya no era tanto entre radicales y moderados, sino que ya era entre belicistas y pacifistas. Y es precisamente en el marco de la Guerra de los Mil Días cuando se nota más estas contradicciones entre ellos, porque los liberales belicosos quieren darle un golpe de Estado a los gobiernos conservadores. Ellos promueven el golpe contra Miguel Antonio Caro y de ahí nace la Guerra Civil del 95 y también previo a la Guerra de los Mil Días también promueven un golpe de Estado al conservador nacionalista San Clemente y estos liberales belicosos al final terminan haciendo una alianza con un conservador nacionalista como Marroquín y le dan un golpe de estado a San Clemente. Así que en ese sentido vemos que las diferencias entre liberales son bastante volátiles a veces, porque el mismo Rafael Uribe Uribe termina montando luego un conservador a la presidencia como el señor José Vicente Concha, precisamente en el gobierno en el que matan a Rafael Uribe Uribe. Por eso los belicosos eran aquellos que consideraban que con tal de defender la libertad de comercio, la libertad individual, la libertad religiosa, se justificaba ir a la guerra, mientras que los pacifistas eran aquellos que siempre consideraban que debía ser por vía electoral como se debían dirimir las diferencias entre los partidos. Así que podemos ver que ni los conservadores eran uniformes, ni los liberales tampoco, los conservadores divididos en los nacionalistas, en donde estaba San Clemente, en donde estaba Miguel Antonio Caro, en donde estaba el ya mencionado y fallecido ya Rafael Núñez,
y también los conservadores de corte histórico, donde estaba el poeta marroquín, que terminó siendo más afín con los liberales en la Guerra de los Mil Días. Y por eso mismo vale decir que es bastante interesante ver cómo los partidos se van dividiendo y se van creando alianzas estratégicas según la guerra y según el interés que se defienda en cada momento. Profe, y en ese mismo orden de ideas, la diferencia que hay entre históricos y nacionales ya en las toldas del Partido Conservador. ¿Qué podemos decir sobre estas divisiones político-ideológicas? Respecto a la división entre conservadores, vale decir que siempre hay una serie de políticos que están más de acuerdo con el gobierno de turno y otros que, siendo conservadores, no están muy de acuerdo. Y por eso mismo vale decir que, por ejemplo, en este contexto, vale decir que Nicolás Esguerra desde tiempo atrás había propuesto una suerte de Frente Nacional con un ejecutivo plural entre liberales y conservadores. Sin embargo, Esguerra en esta propuesta excluía tajantemente al gobierno conservador de carácter nacionalista. Y desde acá vemos por qué luego también en la Guerra de los Mil Días terminan separados los conservadores históricos con los conservadores nacionalistas, y por eso el golpe de Estado que Marroquín le da a San Clemente es de conservador histórico a conservador nacionalista. Los nacionalistas son más cercanos a Rafael Núñez, a Miguel Antonio Caro, son más antiliberales, mientras que los conservadores históricos como Marroquín son un poco menos radicales, y por eso mismo en algún momento de la historia no tuvieron problema con aliarse con liberales, como el ya mencionado Nicolás Esguerra, o como con Aquileo Parra, o como con el mismo Rafael Uribe Uribe. Por lo tanto, vemos cómo los conservadores nacionalistas, a pesar de que tienen diferencia con los históricos, siempre van a tener cosas en común. Y por eso mismo, cuando por ejemplo se dio el caso de Rafael Reyes, los conservadores históricos no se ponían de acuerdo en torno a su candidatura, y por eso le hicieron un guiño a los candidatos liberales, mientras que los conservadores nacionalistas, en este caso, se la habían jugado primero con Manuel Antonio San Clemente y con José Manuel Marroquín, pero luego cuando Marroquín le da el golpe a San Clemente, terminan otra vez separados y Marroquín termina siendo más simpatizante de los conservadores históricos que los nacionalistas, y así es como se van dividiendo el poder. En este mismo orden de ideas, profe, pensemos entonces ya en la guerra, las causas, las batallas y el desarrollo de esta, sobre todo en batallas tan importantes como la de Enciso en Santander, y las consecuencias que trajo para el país este conflicto. Aparte de los descontentos que había de la guerra civil de 1885, se suma una causa fundamental para que se desarrolle la guerra civil de 1895, porque ya había dicho este tema del café que generaba tantos ingresos y a la vez tanta polémica, y precisamente es el decreto 75 del 22 de marzo de 1895 que impone un gravamen a las exportaciones de café, y que esto también incide para que la guerra se dé, porque es claramente un impuesto a la exportación de café y se convierten en la causa principal de la guerra civil de 1895. Ahora, si hablamos del desarrollo, vale decir que se inició en el sector guerrerista del Partido Liberal Colombiano en Bogotá, y que a pesar de que la guerra realmente empieza en enero del 1895 con un intento fracasado de golpe de Estado contra Miguel Antonio Caro, luego se trató de volver una guerra con levantamiento general, que tampoco tuvo suerte para los golpistas y que solo se vio reducido a una serie de rebeliones muy poco significativa en diferentes departamentos del país. Y por eso esta guerra fue bastante fácil para el gobierno conservador, que en solo 60 días de combates que se dieron básicamente en Cundinamarca y en Santander, pudo derrotar a los rebeldes liberales. El 19 de febrero, vale decir que se organizó un ejército de 1.500 hombres al mando de Rafael Reyes, y el 15 de marzo derrotó a 2.500 rebeldes, entre quienes había venezolanos y colombianos, y quienes estaban al mando del general José María Ruiz. Y precisamente es en Enciso en donde se dirime esta guerra, dando con el resultado de 200 gubernamentales muertos y 200 rebeldes también asesinados.
E igualmente, pues hubo un gran número de prisioneros y poco después, vaya a decir que el señor Reyes sorprende con una columna de 2000 liberales, también en lo que se conoce de la batalla de Capitanejo, en donde destrozó a los rebeldes y en este contexto, pues un centro de jefes liberales encabezado por el expresidente Santos Acosta había convenido el 23 de enero del año 1895 que había que hacer esta revolución. Sin embargo, pues esto había sido detectado por parte del señor Enrique Narváez, quien era el director de comunicaciones del gobierno, y que esto pues había sido fundamental también para que desde el 21 de enero comenzara una represión oficial y que fuese detenido el mencionado Acosta y que a su vez estos comprometidos en el alzamiento no lograran su objetivo y por eso mismo estas personas capturadas fueron reprimidas y fueron condenadas por delitos a la nación, por traición, por espionaje y por delación. Y así es como finaliza esta guerra civil de 1895 que mantuvo a los conservadores en el poder. No podemos dejar de mencionar acá, como ya lo hemos dicho en muchas otras ocasiones en nuestros programas, que la literatura también jugó un papel muy importante al relatar los sucesos de la Guerra Civil de 1895. En un texto de Ismael Arciniegas, Palique sobre el papelito y Palique sobre la rendición en Capitanejo, entiéndase la palabra palique como una palabra coloquial que significa conversación o conversaciones, el escritor Arciniegas nos habla un poco sobre las causas y las consecuencias de esta sangrienta batalla de Enciso que se dio en Santander y que fue la batalla que definió finalmente la guerra civil en favor de los oficialistas. Esto pues un poco también para que la literatura recree ese aspecto de lo que fue esta batalla. Y otra novela de Hernando Pardo Ordóñez, El amor y la batalla, que es una novela que gira alrededor también de la batalla de Enciso, en donde se recrea y se representa el papel de dos mujeres, madre e hija, que con sus encantos logran entretener al general en jefe de los liberales, el general Ruiz, y eso permite que el entonces general Reyes, que era quien oficiaba como líder del oficialismo, pues alcance al general Ruiz y lo despedace junto con los demás levantados en la batalla de Enciso. Esto es algo bastante interesante, pues que también lo recrea la literatura, como lo decimos, pero también vale decir que, como en otros momentos lo hemos mencionado, pues tras esta guerra fugaz, una guerra, un levantamiento sofocado rápidamente en 53 días, la derrota de los levantados, pues de alguna manera se ve como la caída final. Sin embargo, pues generará una serie de discusiones, como ya lo decía el profesor Wilmer en sus intervenciones, que serán el caldo de cultivo para un conflicto posterior, es decir, pues se comienza a hervir otro conflicto que se iniciará en el año de 1899 y que conoceremos como la Guerra de los 1000 días. Vale decir que entre las consecuencias que también se habla acá en torno a esta guerra de 1895 está el deseo del gobierno de fortalecer el aparato militar y de buscar lo que ya sería la consolidación de un ejército profesional. Con esto y todas estas historias que hemos contado el día de hoy alrededor de la Guerra Civil de 1895, terminamos la emisión de este día. Agradecemos al profesor Wilmer por sus conocimientos, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos en una próxima emisión de su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.